bien, estamos listos para la entrevista y vamos con la anunciación. Nos acompaña el señor José Sandoval, embajador de Ecuador aquí en nuestro país. ¿Qué tal, señor Sandoval? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy complacido de compartir con ustedes. A usted muchísimas gracias por acompañarnos para conocer más, saber, informarnos sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en Ecuador en los próximos días. En principio, un proceso doble, ¿no? Por un lado, el referéndum, consulta popular. Estamos hablando de 5 preguntas en el referéndum y 2 en consulta popular. En principio, ¿por qué ahora, señor Sandoval? ¿Este proceso ha venido por demanda ciudadana? ¿Ha sido una iniciativa del presidente Moreno? Efectivamente, es una iniciativa del presidente Moreno y del gobierno nacional. Y se efectuaron muchísimas consultas con actores políticos a lo largo y ancho de todo el país. Y justamente fue decantando y se llegó a la conclusión de que era necesario consultar al soberano, al pueblo, respecto de aspectos muy trascendentales en temas políticos, en temas legales, penales, medioambientales. Y en definitiva será la población la que se pronuncie este domingo 4 de febrero respecto de temas que son vitales para el desarrollo y avance de nuestro país. Por supuesto, temas que tienen que ver con el importante futuro de Ecuador y ya vamos a ir seguramente pregunta por pregunta para entender qué temas son los que están en discusión y en consulta. Pero antes quisiéramos conocer un poco cómo se está organizando el proceso. Sabemos que ha sido un mes de campaña, ¿no? Este mes de campaña finaliza, me parece, el 1 de febrero. Así es. ¿No? Donde 40 organizaciones políticas, digamos, han estado haciendo justamente campaña a favor del sí o el no. Mire, yo quisiera destacar, y en parte desde el trabajo que realiza la Embajada del Ecuador en el Perú, así como las embajadas ecuatorianas en el exterior, quisiera poner de relieve la historia y la importancia que ha ido adquiriendo el voto de los ecuatorianos en el exterior. Nuestra primera experiencia fue en el año 2009, en el que tuvimos alrededor de 180,000 ecuatorianos participando, con un excelente nivel de participación. Fíjese que los ecuatorianos en el exterior no están obligados, de partida como premisa general, el voto es obligatorio en el Ecuador, con una multa que aproximadamente llegaría a 120 soles, ¿no? Sin embargo, los ecuatorianos que están en el exterior, su voto es facultativo, no hay multa. Pero a pesar de eso, la vinculación con el país sigue siendo muy estrecha y la participación dinámica. De esos 180,000 ecuatorianos que estuvieron empadronados en el 2009, hoy para la consulta del domingo tenemos cerca de 400,000. Wow. Es decir, la participación se ha ido incrementando y por experiencia que nosotros tenemos aquí en el Perú, el nivel de participación supera el 70% más o menos de los empadronados. Ahora, esto responde seguramente a mejores mecanismos en el padrón electoral, es decir, hacerle seguimiento a aquellos ciudadanos que residen en el extranjero. Exactamente, y una campaña permanente que llevamos adelante a través de las embajadas y los consulados para invitarles a los ecuatorianos que, no obstante haber dejado el territorio nacional, sigan participando en la vida política de nuestro país. En el caso puntual de Lima, tendremos 2 juntas o 2 mesas. Tenemos casi 500 electores inscritos acá. Otra junta en Piura y una tercera en Tumbes. Se han actualizado los datos y yo quisiera relevar el nivel de entusiasmo de los vocales de las mesas. Muchos son voluntarios, ejecutivos que ya llevan muchos años acá. No hay que perseguirlos. No hay que perseguirlos. Ellos son muy puntuales. Excelente. Y el domingo están desde las 6 de la mañana. Nuestra jornada electoral empieza de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues el ejemplo que hemos tenido aquí y en otros países realmente ha sido muy motivador en relación al involucramiento que tiene nuestra población en la vida política del país. El entusiasmo, el compromiso de ecuatorianos que residen en el extranjero responde sin duda a muchísimos factores. Fuera del aire usted me comentaba, por ejemplo, que en la actualidad existen 6 congresistas en su país escogidos por estos electores. Así es. Hay por regiones geográficas. Tenemos 2 escogidos por Américas, en general las Américas, 2 por Europa y 2 por el resto del mundo. Y ellos de alguna manera responden y representan los intereses de los migrantes ecuatorianos. De esa realidad particular. De esa realidad particular. Y entonces, eso, por ejemplo, ha dado lugar a que hayan existido cambios en la ley de movilidad humana, se hayan dado facilidades para reconocimiento de nacionalidad. Teníamos en muchos casos trámites muy engorrosos, muy largos,
en los que la misma autoridad podía disponer la información. Y entonces aquí se da prioridad a que la información sea la que viaje entre las dependencias del gobierno y no el ciudadano el que tenga que ir recopilando papel por papel detrás de distintas sedes. Entonces yo creo que ha sido una experiencia muy positiva y efectivamente hay una representación de los ecuatorianos del exterior en el Congreso, en el Parlamento. Que además es uno de los fines supremos de la democracia, ¿no? Poner en igualdad de condiciones a los ciudadanos, vivas donde vivas. Así es. Y en el caso puntual del Ecuador, yo quisiera relevar la migración que tuvimos en los primeros años de este siglo, la migración masiva que tuvimos a raíz del feriado bancario, implicó que gran parte de la economía esté sostenida con las remesas que envían los inmigrantes. ¿No? En el caso del Igual Ecuador, en nuestro país, hemos tenido ocasiones en que se han superado los 2.000 millones de dólares que han sido enviados en remesas de nuestros migrantes, y eso ha contribuido a sostener la vida económica, la economía del país, y más en una economía dolarizada como el caso ecuatoriano. Ahora, siguiendo con este proceso electoral, con esta fiesta electoral a celebrarse el 4 de febrero, repito, solo en algunos días, habría que mencionar también el labor del Consejo Nacional Electoral, ¿no? La organización y cómo se está dando. Hemos visto que se han hecho ya varios simulacros, y además de los simulacros, me gustaría, embajador, que nos comente sobre cómo se atiende a la población, ¿no? Cómo se atiende, por ejemplo, a aquellas personas que tienen limitaciones y que no pueden ir a votar. Ustedes tienen una modalidad de voto en casa. Sí, es una suerte de voto asistido. Las personas se registran que tienen alguna discapacidad, alguna limitación, y van los delegados electorales al domicilio días antes o el mismo día de la elección para que pueda ejercer su derecho al voto. Incluso, y aquí destaco, por ejemplo, el fervor que se despierta, hay verdaderas campañas a nivel de taxistas que se apuntan como voluntarios para ayudar a la ciudadanía que pueda movilizarse a votar. De igual manera, los primeros en votar usualmente son los detenidos. Hay funcionarios que van a los centros de detención. Le comentaba fuera de cámaras que tuvimos una experiencia exitosa, positiva aquí en el Perú, porque mandamos a imprimir papeletas en braille justamente aquí a través de una empresa privada peruana que facilitó este trabajo. Es decir, es una facilidad más para las personas que no pueden ver y que puedan votar. Claro que sí. Bueno, le comento que el día de ayer conversábamos en este espacio sobre la reforma electoral, la agenda que se va a seguir en los próximos meses, y una de las iniciativas o modificaciones pone en el tapete la figura de votantes menores de 18 años, algo que en Ecuador ya se está dando. Y me comentaba usted con mucho éxito. Efectivamente. En el Ecuador podemos votar desde los 16 hasta sin límite de años. El voto es obligatorio entre los 18 y los 65. Sin embargo, la respuesta que ha habido de los jóvenes en el segmento comprendido entre 16 y 18 ha sido realmente positiva. Se han involucrado positivamente, se interesan por conocer las propuestas de los candidatos o el contenido de las consultas como en este caso. Y de igual manera, las personas que superan los 65 años también en la medida de lo posible se permanecen activas e involucradas con el quehacer político nacional. Los extranjeros con una permanencia superior a los 5 años también pueden votar, es facultativo, y hemos tenido una participación muy interesante como actores relevantes en la vida política del país. Nos ha hablado usted, bueno, del entusiasmo, del compromiso, del alto nivel de participación de los electores ecuatorianos en procesos electorales, y yo le consulto cómo se logra, ¿no?, este tipo de escenario en un contexto que a veces no es favorable, en un contexto en el que hay corrupción, donde también muchas veces somos desencantados por nuestras autoridades. Mire, yo creo que han ayudado muchísimo las redes sociales para mantenerse informados y de alguna manera una noción de que la responsabilidad cívica de los ciudadanos no termina exclusivamente con el voto, sino hacer escuchar la voz a través de los congresistas que representan al exterior, a través de las redes sociales, a través de los círculos de amigos, familiares, en fin. Yo creo que esto ha sido muy importante para tener esta participación, y yo destaco, por ejemplo, el nivel de ausentismo es relativamente bajo
en los ecuatorianos aquí en el Perú, no obstante el voto ser facultativo, no es obligatorio. Sin embargo, hay personas que viven una verdadera fiesta y que van con sus familias, con sus hijos, un poco transmitir ese deber de civismo hacia las próximas generaciones. Al inicio del programa mencionamos que tanto los temas en el referéndum como en la consulta popular son importantes para el futuro del Ecuador y sin duda pueden ser también referente para nuestro país. Vamos con la primera pregunta, ¿qué le parece? Son 7 preguntas que se van a plantear el 4 de febrero a los ecuatorianos y la primera pregunta es: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar de la vida política del país y con la pérdida de sus bienes dispuestos en el anexo 1? Bueno, esa es la primera consulta. Dijimos que tenía que ver con temas importantes y acá vemos la corrupción, por supuesto, como protagonista. Mire, es un tema que lamentablemente azota a todos nuestros países, un flagelo en América, en el mundo en general. No debemos extrañarnos en la reciente visita que ha sido tremendamente masiva y positiva del Papa Francisco al Perú. Fue precisamente uno de los temas a ser abordados. Es un tema lacerante porque en última instancia los grandes perjudicados, la población más vulnerable, más pobre, no necesariamente quien toma la corrupción o se beneficia, sino aquellas obras que dejan de ser realizadas en beneficio de los más desposeídos. Yo quisiera poner como antecedente una consulta previa que tuvo lugar en el Ecuador. Un paso importante, un paso importante el año pasado, en que hablamos de los paraísos fiscales. Es decir, en el Ecuador vimos que gran parte de los hechos de corrupción se veían favorecidos por la presencia o participación de paraísos fiscales. En tal sentido, se aprobó una enmienda constitucional que impide la postulación como candidato a cualquier persona que tenga bienes o capitales en paraísos fiscales. Entonces yo creo que es una gran limitante y el Ecuador ha marcado de alguna manera un precedente a nivel mundial en este sentido, ¿no? De igual manera, a nivel de Naciones Unidas, tenemos una propuesta para buscar controlar a las empresas transnacionales. Porque tradicionalmente nos hemos habituado a que sean las personas o las empresas nacionales las que sean sujetos activos de estos hechos de incorrección, de corrupción. Sin embargo, también en un escenario global, lamentablemente el crimen también se ha globalizado y en ese sentido es un esfuerzo complementario. Retomando el tema de la consulta del domingo, efectivamente la idea es que de aprobarse esto, toda persona que sea sentenciada por actos de corrupción esté inhabilitada de por vida y que sus bienes sean confiscados. Lamentablemente veíamos que en muchos casos la parte legal se cumplían una plena privativa de libertad. Escapes legales, ¿no? Y sin embargo los bienes quedaban a salvo y pues después de alguna manera... O a cargo de la familia, ¿no? Exactamente. Entonces la idea es que pueda haber un control estricto y que definitivamente como quehacer político podamos erradicar la corrupción. Por supuesto, y que se responda de manera completa. Ojo, solo para entender un poco más la importancia de esta pregunta y el impacto que la corrupción ha traído, hay que decir que, bueno, en este informe, ¿no?, que hizo público el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no?, donde se hablaba sobre todo el dinero que Odebrecht había entregado a muchos países de la región, entre ellos Perú y Ecuador, se estableció que se habían entregado 33,5 millones de dólares en sobornos entre el 2007 al 2016, me parece que para conseguir una ganancia de 116 millones de dólares. Es muchísimo dinero que, como bien usted dice, retrasan el desarrollo de un país. Absolutamente. Y en ese sentido, yo quiero destacar el papel de la justicia en el Ecuador. Ha habido decisión política, han cooperado los medios también, la sociedad civil, y pues es penoso, pero es público. Nuestro ex vicepresidente Jorge Glass está detenido, sentenciado ya en un primer 6 años, juicio, ¿no? 6 años de prisión. Obviamente destituido de su cargo, y hace pocas semanas atrás fue elegida la nueva vicepresidenta Alejandra Vicuña, quien ocupará y desempeñará esas funciones. El Ecuador no ha estado exento de este flagelo y definitivamente creemos que a través de este tipo de mecanismos como la consulta popular buscamos en conjunto como sociedad erradicar de nuestra práctica cotidiana
la corrupción, el pago de coimas. Qué bueno. Otro tema importante, pasando ya a la segunda pregunta, tiene que ver con la reelección, ¿no? Y seguimos hablando aquí de reformas no solo constitucionales, bueno, electorales, importantes. La pregunta dice lo siguiente y la pueden ver en pantalla. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Aquí estamos, bueno, retrocediendo en el tiempo, haciendo o proponiendo un ajuste en lo que es la Constitución. Efectivamente, la idea es que pueda haber solamente una reelección en el mismo cargo. Claro. Es decir, no impide que postules en otro cargo. En otro cargo, sí. Yo creo que es una práctica sana que se puede ver en otras latitudes, en otros países, y que definitivamente pues, permite la alternabilidad y que el escenario político pueda ser remozado y tener participantes más jóvenes de otras tendencias. En definitiva, que otros actores puedan enriquecer la vida política del país. Ahora, es una práctica sana, por supuesto, pero que lamentablemente despierta muchas veces las polémicas de otros sectores, de la oposición en este caso, ¿no? Así es, así es. Había la posibilidad de una reelección indefinida, pero en este caso volvemos a consultar al soberano, al pueblo, para que se pronuncie de manera contundente respecto a qué es lo que quiere, ¿no? Por supuesto, y que sea él el que decida. La siguiente pregunta tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. En principio, ¿cuál es el papel y el rol del Consejo de Participación Ciudadana y lo que se postula, embajador? El Consejo de Participación Ciudadana es una suerte de catalizador de varias dignidades, entre otras el fiscal, el Contralor General de la Nación, ¿no? Entonces, la idea es tener un nuevo comienzo a través de una designación, nueva designación del Consejo de Participación Ciudadana, y que a su vez ellos puedan evaluar el papel que han cumplido estas autoridades que he mencionado, por ejemplo, el fiscal de la República, el Contralor, el Procurador, para que puedan, digamos, tener una nueva visión en relación a la vida del país. Ahora, entre estos temas que estamos ya mencionando, corrupción, reelección, ¿no?, y el Consejo, ¿son tópicos que han estado en espera de algún tipo de reestructuración o ajuste hace mucho tiempo, o esto es reciente? Mire, yo diría que es un tema que ha ido decantando. El Ecuador tiene una gran transformación en el año 2008, en que se aprueba justamente la Constitución de Montecristi, la que se ha mencionado en la consulta. Y pues hemos ido aprendiendo en el tiempo y los temas se han ido depurando. Hemos detectado algunos elementos que no contribuían a una administración pública sana, eficiente. Y en ese sentido, varios de esos temas ya habían adquirido notoriedad y habían sido visibles. Sin embargo, yo destaco el mérito del presidente Moreno en que en estas consultas, consejos, gabinetes desarrollados a lo largo de todo el país, pues haber identificado, porque además el presidente convocó a la ciudadanía para que le hicieran llegar los temas que juzgaran. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, hubo una consulta muy amplia. ¿Cómo se estableció esta agenda? Exactamente, para llegar a esta agenda. La pregunta número 4 tiene que ver con la protección a la niñez y sin duda es un tema también muy importante. La pregunta es la siguiente, la ven en pantalla. ¿También está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? Pues ese sin duda podría ser un referente importante también para nuestro país. Mire, en general resulta muy preocupante los índices que existen a nivel mundial de abuso sexual de niños. Sí. Yo creo que
en general como civilización, como humanidad, tiene que haber un llamado, un despertar de conciencia. Lo que conocemos solamente un segmento muy pequeño, porque abundan los casos no revelados, un tema que lamentablemente está muy enraizado. Muchas veces quien violenta es alguien cercano al menor y quedan casos sin denunciar. Entonces, la idea precisamente de esto es que no queden en la prescripción olvidados o no queden en la impunidad este tipo de casos. Más aún, como hemos visto y ha sido otro de los temas abordados con el Santo Padre acá, temas de pederastas, del tema de abuso infantil, por supuesto, de maestros. En el caso del Ecuador tuvimos un caso terrible de maestros vinculados con niños que habían abusado. Con una red de abuso. Exactamente. La idea es justamente tener un enfoque global y tener nuevas herramientas para que no quede en la impunidad. Y qué importante que las víctimas y familiares de las víctimas puedan responder a esta pregunta, puedan ver establecido en una cédula una pregunta como esta. Así es. ¿No? Que vean que sus gobernantes están preocupados justamente en responder a estos vacíos, a la injusticia que muchas veces se vive. Así es, claro que sí. Bueno, las siguientes preguntas tienen que ver con minería, con plusvalía y con una reserva nacional. ¿Cómo han sido tomadas, por ejemplo, la de minería que vemos en pantalla? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Se prohíbe sin excepción, escuchen bien. Mire, el Ecuador entra tardíamente a la explotación minera, ¿no? Hemos sido bendecidos con muchísimos recursos y nuestra principal exportación, el petróleo, de alguna manera había hecho innecesaria otro tipo de explotación, entre ellas la minera. Sin embargo, también hay una noción muy importante de la importancia de preservar el medio ambiente. Es decir, cualquier explotación, como se puede ver en la pregunta, no tiene que afectar zonas protegidas, que sean reservas naturales o que de alguna manera puedan afectar el buen vivir de la población, la provisión de sus alimentos, de agua potable. Entonces, buscamos un equilibrio entre una explotación responsable, racional de la minería y la preservación del medio ambiente. Yo creo que esto es fundamental. Y ahí yo quisiera destacar, el año pasado tuvimos un ejemplo a nivel mundial, el Ecuador y Perú, en que logramos a través de la UNESCO tener un reconocimiento de un bosque binacional como protección de la biosfera en la zona fronteriza entre la provincia del Oro y Tumbes. Entonces, yo creo que la conciencia de la preservación del medio ambiente nos invoca a tener una explotación racional de los recursos naturales y particularmente la minería. Bueno, y claramente vemos además, ya en la pregunta 5, nos faltan 2 preguntas por atender, que se responde, no vamos a hablar de intereses, pero sí a diferentes públicos, ¿no? A diferentes necesidades y vacíos en la población del Ecuador. Así es. En la medida en que las preguntas sean inclusivas y respondan al interés colectivo, son normas que van a prevalecer en el tiempo y cuya utilidad va a beneficiar al grueso de la población. La pregunta número 6, penúltima pregunta, establece lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como la ley de plusvalía? ¿Qué es la ley de plusvalía? Mire, esta es una ley que se aprobó hace muy poquito y la verdad que los resultados han sido contraproducentes, ¿no? Se buscaba justamente evitar la especulación en cuanto a personas que adquirían enormes extensiones de terreno y los tenían abandonados y no tenía una función social. Claro. Sin embargo, esta ley no solo afectó a estos grandes poseedores, sino también a personas de clase media que vieron que sus propiedades pues, no podían venderlas con un legítimo... afectando esas libertades, ¿no? Exactamente. Y es más, llevó a que la construcción se frenara en el Ecuador cuando había tenido años de muchísima expansión. Claro, ¿cómo invierto si no puedo vender? Exactamente. O qué clase de inversión es un departamento, una casa para una familia
que después yo no pueda recuperar el valor invertido y al menos parte de los intereses que pagué en el préstamo para adquirir. Entonces justamente se busca remediar eso y volver a dinamizar el sector de la construcción. Y eso, ojo, en el día a día, ni siquiera estamos hablando de personas que se dediquen, ¿no?, al negocio de los bienes y raíces. Exactamente, exactamente. La idea es volver a dinamizar y que exista el incentivo. La enorme mayoría de personas de clase media busca dejar un legado a sus hijos, a su familia, una casa, un pequeño departamento, que es lo que había justamente afectado esta ley. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar del Parque Nacional Yasuní. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta consulta responde a un llamado del ciudadano, a pobladores de la Reserva Nacional cercanos. Mire, las preguntas me traen a la mente muchas de las observaciones que hizo el Papa Francisco y su visita a Puerto Maldonado en particular. Y esto habla también de la similitud que existe entre Ecuador y Perú. Así es. La distribución geográfica, los recursos naturales y lamentablemente problemas muy similares que debemos enfrentar. El Parque Yasuní está en la Amazonía ecuatoriana y es un verdadero paraíso laboratorio de biodiversidad en cuanto a especies de flora y de fauna. Se dio un permiso original para la explotación petrolera, muy controlada, muy limitada, con la mejor tecnología, porque el Ecuador ya había tenido experiencias muy negativas de explotación petrolera. Y había que cuidar el lugar. Exactamente. Entonces se hizo una primera excepción, asignando cerca de 1.030 hectáreas. ¿No? Exactamente. La idea ahora es restringir a un espacio muy acotado, precisamente para preservar el medio ambiente, las plantas y a la población que vive ahí. Y aquí traigo a colación el mensaje del Papa Francisco en Puerto Maldonado, que normalmente es la población de los vulnerables, la más vulnerable. Entonces la idea es ir en sintonía también con eso. Por supuesto. No solamente el medio ambiente, sino las personas que habitan en ese atenderlos, protegerlos. Bueno, muchísimas gracias, señor Sandoval, por habernos acompañado. Finalmente, ¿qué es lo que se espera este 4 de febrero entre estos temas que, por supuesto, serán consultados con la población? Bueno, yo le agradezco esta oportunidad y quisiera formular una invitación a mis compatriotas a que vengan a la Embajada del Ecuador en Lima, concurran mis compatriotas en Piura, a los locales que se habilitarán, al consulado en Tumbes, para ejercer su derecho democrático a elegir y a ser parte de las decisiones trascendentales de nuestro país. No obstante, estamos fuera del Ecuador, también hacemos patria a través de nuestra participación y nuestro voto. Bienvenidos todos a esta gran fiesta democrática. Muy bien. Muchísimas gracias, embajador Sandoval, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Sandoval, embajador de Ecuador aquí en nuestro país. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.